何しやがる。さっさと止めろって言ってんだよ、この無駄飯ぐらい。なんだと。もういっぺん言ってみろ。うわ、言ってやる。税金泥棒。よせよせ、本当のこと言われただけだ。Sobre el cambio de modelo productivo y la I+D, a ver, efectivamente queda bien decir, bueno, pues España tiene que invertir más en I+D para que se convierta en una economía de muy alto valor añadido tecnológica. Quizás sí, pero quizá no. Es decir, las dos economías más ricas de Europa son Irlanda y Luxemburgo e invierten muy poco en I+D. Invierten prácticamente lo mismo que España. Por tanto, ¿el progreso necesariamente va de la mano de la I+D? No necesariamente. Una de las economías que más invierte en I+D en Europa es Eslovenia, y es uno de los países no solo en el rango medio-bajo de renta, sino que tampoco ha crecido especialmente durante los últimos años y ha sentido la recesión, por ejemplo, más que España. ¿Es, por tanto, la I+D la panacea? No necesariamente. Puede serlo. Es decir, si una economía se especializa en bienes de alto valor añadido mediante la I+D, bienvenido. Pero pretender que el Estado, digamos, de alguna manera dirija el modelo productivo... No, digo, no lo digo por ti, sino que puede ser también, pero más en general. Es decir, cuando se dice, no, España tiene que invertir más en I+D, o no. Es decir, ¿quién tiene que decir eso? Lo que tiene que ser cada empresario el que localice oportunidades de negocio que pueden consistir en más I+D, en menos I+D, y en todo caso las emprenda. Pero desde luego hablar en términos agregados, en términos generales, la dirección por la que tiene que ir la economía española es esta, pues sí o no, simplemente no lo sabemos. No sabemos cuáles son todas las oportunidades de negocio que pueden existir en España, no sabemos en qué pueden consistir, no sabemos cuál puede ser la ventaja competitiva que tenga España frente al exterior, y eso es algo que se descubre en un entorno de libertad y competencia. Yo pruebo esto, si acierto, triunfo. Yo pruebo esto, si fracaso, no triunfo, y además mando una señal a todos los demás para que al menos lo que yo he hecho no lo repitan porque ya he fracasado. Pueden intentar hacer lo mismo de otra manera, pueden intentar hacer otra cosa, pero por ahí que no vayan porque ya he fracasado. Por tanto, I+D, bueno... En el año 2009, antes de que empezaran los recortes, España, el sector público español, invertía en I+D casi tanto como el de Suecia. Y Suecia es un país que gasta, en términos agregados, casi alrededor del 3% de su Producto Interior Bruto en I+D, y España, en el mejor de los casos, el 1,2, 1,3. ¿Por qué esto es así? Pues porque el sector privado sueco gasta mucho en I+D. En el público ya digo que más o menos estábamos a la par. Pero no en el privado. En el privado en España casi no se invierte, en el sueco sí. ¿Qué hay que hacer para cambiar esto? Pues no está muy claro. Es decir, no está muy claro por qué una empresa en Suecia sí quiere invertir en I+D y en España no tanto. Tiene que ver, obviamente, con la capacidad de atracción, por ejemplo, de capital riesgo, que es esencial para financiar proyectos de I+D. Tiene que ver, por ejemplo, con la atracción de talento y de capital humano en España. Si no hay capital humano en España, no se va a venir a invertir en I+D. Tiene que ver con la estabilidad jurídica y tiene que ver con los impuestos sobre las ganancias de capital. Si yo invierto en I+D, que es un proyecto extremadamente arriesgado, y en caso de que tenga éxito me graban al 25, al 30%, y en caso de que fracase lo pierdo todo, evidentemente el incentivo a invertir en I+D se reduce. Pero todo esto sabemos que son elementos que pueden ayudar a la I+D, pero no son elementos que la determinen de manera absoluta. Y desde luego la solución no es forzar la I+D desde el Estado, porque ya lo hemos hecho y no ha funcionado.